Vamos a ver ahora, para terminar esta parte, un ejemplo en el que nosotros nos encontramos con una oración en la que encontramos distintas manifestaciones de proposiciones incluidas adverbiales, para poder ver entonces cómo hacemos el reconocimiento de las proposiciones incluidas adverbiales propias o impropias. Aquí tenemos una oración que dice: aunque algunas personas conocían ese escondrijo secreto, cuando las tropas de los vencedores se acercaban a la casona antigua, la mujer pequeña de ojos enormes guardó su preciado tesoro, como se lo había pedido su esposo antes de que partiera hacia la guerra, donde dejaban al resguardo del tiempo implacable sus recuerdos familiares, porque sabía que nadie prestaría atención a aquel viejo baúl que hubiere sobrevivido a las tempestades del olvido. Vemos esta oración a partir de todo lo que encontramos. Lo que hacemos es ubicar las proposiciones incluidas para poder determinar cuál es el verbo principal y ver qué tipo de organización nos permite o nos obliga a hacer ese verbo principal, que en este caso ya sabemos es guardó. Veamos, ¿cuáles son las proposiciones incluidas? Hay una que comienza con aunque. Aunque algunas personas conocían ese escondrijo secreto, ahí tenemos una proposición incluida, encabezada por aunque, y con verbo incluido, verbo interno, conocían, que conocían ese escondrijo secreto. La apartamos. Próxima proposición incluida. Comienza con el subordinante cuando. ¿Cuándo qué? Cuando las tropas de los vencedores se acercaban a la casona antigua, y ahí termina. Se acercaban es el verbo interno, el verbo incluido de esta estructura, abierta por el subordinante cuando. Se acercaban ¿a dónde? A la casona antigua. La mujer pequeña de ojos enormes guardó su preciado tesoro. Guardó, entonces, descubrimos ahí que es el verbo principal, porque no quedó metido dentro de ninguna proposición incluida, y es un verbo finito. Guardó su preciado tesoro, como se lo había pedido su esposo antes de que partiera hacia la guerra. Acá, como, tenemos un subordinante que abre una proposición incluida, y esa proposición incluida tiene como verbo interno al verbo había pedido, como se lo había pedido su esposo antes de que partiera hacia la guerra. Fíjense que había pedido es el verbo interno, el verbo incluido. ¿Quién había pedido? Su esposo. ¿Quién había pedido? ¿A quién le había pedido? Y se lo había pedido a ella. ¿Qué es lo que le había pedido? Que guardara su preciado tesoro de una manera determinada. ¿Y cuándo se lo había pedido? Se lo había pedido antes de que partiera hacia la guerra, antes de que su esposo partiera hacia la guerra. O sea que todo esto está relacionado con el verbo había pedido, forma parte de la proposición incluida. Otra proposición incluida comienza con el subordinante donde. ¿Dónde? Donde dejaban al resguardo del tiempo implacable sus recuerdos familiares. Entonces, ¿dónde dejó, dónde guardó? Donde dejaban al resguardo del tiempo implacable sus recuerdos familiares. Dejaban es el verbo interno, el verbo incluido. ¿Y qué es lo que dejaban? Sus recuerdos familiares. Fíjense que esto forma parte de la proposición incluida porque puede responder una pregunta al verbo interno, al verbo incluido. Otra proposición incluida comienza con el subordinante porque. ¿Por qué? Porque sabía que nadie prestaría atención a aquel viejo baúl que hubiere sobrevivido a las tempestades del olvido. Aquí, en esta proposición incluida, sabía es el verbo incluido. ¿Y qué es lo que sabía? Que nadie prestaría atención a aquel viejo baúl que hubiera sobrevivido a las tempestades del olvido. Todo esto
forma parte de la estructura organizada en torno al verbo sabía. Por lo tanto, queda dentro de la proposición incluida. Y por otro lado, fíjense que aquí, donde dice que hubiere sobrevivido, si nos confundiéramos y pensáramos que esto es algo aparte que acá habría que cortar, nos estaríamos equivocando, porque que hubiere sobrevivido a las tempestades del olvido es el viejo baúl. El viejo baúl es lo que sobrevivió a las tempestades del olvido. Por lo tanto, como modifica el viejo baúl, no puede ser separado, no puede ser separada esta proposición de la palabra a la que modifica, que es el sustantivo baúl. Es decir, que esta es una proposición incluida que queda dentro de cualquier estructura en la que esté la palabra baúl. Y baúl está dentro de una proposición incluida que comienza con qué. Pero la de qué depende de sabía qué. ¿Qué sabía? Sabía que nadie prestaría atención, etcétera, etcétera. Entonces, acá hay una incluida metida dentro de esta incluida que a su vez está metida dentro de esta otra incluida. Pero nosotros tenemos que guiarnos por el verbo interno, aquel verbo que es el verbo incluido por este subordinante, y ese verbo nos va a dar una organización de significados que están todos relacionados entre sí y que quedan todos dentro de la proposición incluida. Entonces, apartando todas las proposiciones incluidas, obtenemos el verbo guardó como verbo principal. Entonces, vamos a la grilla del verbo guardar. Y el verbo guardar reclama que digamos como argumentos, como informaciones obligatorias, quién guardó, qué guardó y dónde guardó. Quién guardó es la entidad que se presenta como protagonista de la situación de guardar y será el sujeto. ¿Quién guardó? La mujer pequeña de ojos enormes. Entonces, esta estructura, este sintagma, la mujer pequeña de ojos enormes, es el sintagma nominal y se aparta de lo que es el sintagma verbal. Ahora, el verbo guardar, que decíamos, reclama información sobre quién guardó, qué guardó, dónde guardó, y que puede recibir como adjuntos información sobre cómo lo guardó o por qué lo guardó. Vemos que para el verbo guardó no hay nada que pueda ser respondido como aunque algunas personas conocían ese escondrijo secreto. Es decir, para el verbo guardó, ¿quién guardó? La mujer pequeña de ojos enormes. Es el sujeto. Puede responder una pregunta, la que nos lleva al protagonista de la situación. ¿Qué guardó? Su preciado tesoro. Es el complemento objeto directo, el complemento que indica el objeto guardado. Su preciado tesoro es el objeto guardado. ¿Cómo lo guardó? Como se lo había pedido su esposo antes de que partiera hacia la guerra. ¿Dónde lo guardó? Donde dejaban al resguardo del tiempo implacable sus recuerdos familiares. ¿Y por qué guardó su pequeño tesoro allí? Porque sabía que nadie prestaría atención a aquel viejo baúl que hubiere sobrevivido a las tempestades del olvido. Todo lo que aparece dentro de la estructura de la oración puede responder una pregunta al verbo guardó. Lo único que no le puede responder una pregunta al verbo guardó es aunque algunas personas conocían ese escondrijo secreto. Por eso decimos que aunque algunas personas conocían ese escondrijo secreto, es una proposición incluida que queda fuera de la oración porque no pertenece ni al sintagma nominal ni al sintagma verbal. O sea que acá la oración en sentido estricto es cuando las tropas de los vencedores se acercaban a la casona antigua, la mujer pequeña de ojos enormes guardó su preciado tesoro como se lo había pedido su esposo antes de que partiera hacia la guerra, donde dejaban al resguardo del tiempo implacable sus recuerdos familiares, porque sabía que nadie prestaría atención a aquel viejo baúl que hubiere sobrevivido a las tempestades del olvido. Todo esto es la oración en sentido estricto, está formada por el sintagma nominal,
que es solamente la mujer pequeña de ojos enormes. El resto es el sintagma verbal, o sea que el sintagma verbal es cuando las tropas de los vencedores se acercaban a la casona antigua, guardó su preciado tesoro, etcétera, etcétera, hasta el final. Toda esa oración en sentido estricto es modificada en forma concesiva por esta proposición, que es aunque algunas personas conocían ese escondrijo secreto. Fíjense que acá la oración en sentido estricto nos está diciendo que una mujer guardó un tesoro como se lo pidió su esposo en el mismo lugar a donde dejaban sus recuerdos familiares. ¿Por qué lo guardó ahí? Porque sabía que nadie le prestaría atención a ese viejo baúl, a donde había guardado. Todo esto nos está diciendo que el hablante reafirma, reconfirma, refuerza el sentido de esto, a pesar de que alguna persona pudiera haber proyectado la idea, algún interlocutor, alguna persona a la que se le está hablando, podría proyectar la idea de que, como algunas personas conocían ese escondrijo secreto, entonces ella no lo hubiera guardado allí. No, más allá de que algunas personas ya conocían ese escondrijo secreto, ella igual lo guardó ahí, o sea que está reforzado el contenido de la oración en sentido estricto y se cancela la proyección en contrario que alguna persona podría llegar a hacer. Se llama este modificador oracional que especifica a toda la oración en sentido estricto, se llama concesivo porque tiene alguna relación con lo que sucede con la estructura de conceder en la argumentación. Es decir, el hablante acá está diciendo, te concedo que como varias personas conocían el escondrijo secreto, te concedo que es probable que ella no lo hubiera escondido ahí, ya que tanta gente lo conocía. No obstante, ella lo colocó ahí, exactamente ahí, tal como se lo había pedido su esposo. Y además nos aclara por qué lo hizo, porque sabía que nadie prestaría atención a ese viejo baúl. Fíjense que la misma estructura concesiva es la que sucede si decimos, aunque llueva mucho mañana, los dos hermanos irán a clase. Los dos hermanos irán a clase es la oración en sentido estricto. Y el hablante, al decir, aunque llueva mucho mañana, está diciendo, te concedo que si llueve mucho mañana, eso podría ser una causa como para que otras personas decidan no ir a clase. Bien, eso no va a suceder. En este caso, ellos, más allá de que llueva mucho o no llueva mucho, ellos irán a clase. Se está reforzando el sentido de lo que se afirma en la oración en sentido estricto.